Me ha explotado el aro de luz. O sea, literalmente estaba intentando grabar esta mañana, ya he grabado este vídeo 2 veces. Y el aro de luz ha dicho... No, mi ciela. Hola, me llamo Ausi y bienvenidos de vuelta a Fricadas y Maquillajes. Suscribiros, darle a like y seguirme en mis redes sociales. La dejaré en la caja de descripción. Chequead los vídeos del canal, solo hay 2, así que aún no os podéis poner al día. Y hoy vamos a hablar de Street Woman Fighter. Tenía un vídeo completamente diferente planeado, pero me he obsesionado. Así que, tírale. ¿Qué es Street Woman Fighter? Pues es un reality coreano. Va a intentar encontrar a la mejor crew o mejor grupo de baile en Corea. ¿Qué pasa con este reality y por qué me he obsesionado? Yo de normal los realities me pongo muy nerviosa. O sea, esto de tener que esperar semana a semana para saber quién se va, a mí me pone de los nervios. Y los realities aquí en España de normal, aunque sean realities de música, tenemos contenido diario, o sea, tenemos un 24 horas en el que yo me puedo enganchar y a mí me quita el mono de el reality. Los programas coreanos no. Los programas coreanos es en plan, toma lo que nosotros queremos que veas y punto. Entonces yo de normal lo que hago es esperarme que salga todo el reality y entonces lo veo. He caído en el error de ver Girls Planet 999 y estoy de los nervios esperando a que saquen el nuevo capítulo. Y mientras tanto dije, voy a ver qué puedo ver. Y salió este programa. Me he visto en un día los 4 capítulos que ha salido y son de 2 horas. Si os preguntáis por qué no había subtítulos en el vídeo del domingo es por esto, porque he estado viendo esta serie. El reality está hecho por la cadena Mnet, que es la cadena más importante en Corea de música, y es una mierda para los realities. Realities de Mnet sí, son los mejores en el sentido de que han hecho Produce 101, Produce 48, Good Girl... Han hecho todos los realities así importantes que la gente sigue. Pero ¿qué pasa? Menos Island, que creo que es el menos producido, los producen mucho. ¿Qué quiere decir? Todo reality está hecho para que tú lo veas y te enganches, ¿vale? Y para eso a veces hay que darle cierto empujoncito, ¿no? Tú cuando ves una serie, todas las series tienen un guión y ponen las tramas que más te van a enganchar. Lo que quiere la gente es que veas su serie. Pues cuando ves un reality, los productores no pueden dejar al azar las tramas que van a salir en el reality. Eso, hasta ese punto bien. Y estoy esperando a que se acabe Girls Planet 999 para hacer un macro vídeo en 3 partes sobre la saga Produce 101, Produce 48 y Girls Planet 999, porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo en Mnet. O sea, no me vendas la moto, ¿eh? Que ahí lo voy a explicar mejor. Una producción detrás de los realities. Hasta ahí, bien. Pero es que Mnet se pasa. Es que lo estás viendo en la tele. Lo estás viendo que no es lo que te están contando. Y aún así, te intentan vender la moto de que sí. Este es el villano o esta es la villana. Y esto está mal porque... Y eso es lo que no me gusta de los realities de Mnet. Me los he tragado todos. Todos. O sea, podría hacer una... Voy a hacer una lista de reproducción y hablar de los realities de Mnet, porque es que me los he visto todos. Mnet debería pagarme por las horas de... Tengo un problema. Street Girl Fighter peca también de esto, de que está bastante producida por Mnet. Y se notan cositas que ya dices... Ok. El programa está presentado por Kang Daniel, que es un idol, también tiene su propia empresa de entretenimiento. Y ese chiquito... Yo no sé cómo lo hace, pero aparece en todas partes. O sea, Kang Daniel es una persona que es relativamente bastante conocida, yo creo que muy conocida, pero vuela abajo del radar a veces. O sea, cuanto menos te lo esperas, ¡pum! Kang Daniel ha hecho algo. ¡Bum! Salen los fans de Kang Daniel. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde estáis? Yo no veo a nadie en Twitter con el logo de Kang Daniel o apoyándolo en Tumblr y de pronto salís de debajo de las piedras. O sea, es admirable. Poco ruido que hacen durante un día normal, los fans de Kang Daniel están poquito a poquito haciendo cositas y de pronto ¡pam! Salen de la nada. O sea, ¿cómo lo hacéis? Mi admiración total y absoluta a los fans de Kang Daniel. Ay, estoy oliendo ya comida. Y los jueces son Hwan Sang-hoon, que es un coreógrafo y director creativo que ha trabajado sobre todo con SHINee. Y yo creo que si trabajas con SHINee, o sea, ya está. Te has pasado la vida. SHINee es mi primer amor. Es que SHINee tiene algo especial. O sea, da igual
los grupos que pasen, da igual que diga, pues sí, hay grupos que me gustan más su música, pero SHINee es SHINee. Aunque no sean tus favoritos, tienen un lugar en tu corazón especial. A mí me da mucha ternurita estos chicos. Estos chicos tienen 10 años más que yo. Luego también está de juez Boa. Esa señora ha inventado el K-pop. O sea, creo que no necesita introducción. Una de las artistas que ha contribuido a que el K-pop de hoy en día sea el que es. Tiene 20 años de carrera, o sea, debutó con 14 años. El tercer juez es Taeyeon de NCT. Y yo de NCT no sé mucho porque no los estaneo. Nada en contra de ellos, simplemente que son demasiados. Soy muy cortita. Yo para aprenderme los nombres de Twice, que son 9, tardé meses, ¿vale? Y aún así... había días que confundía gente. Yo pasé los 2 años de bachiller sin aprenderme los nombres de la gente de mi clase. ¿Esperáis que me aprenda los nombres de 23 personas? Y además tienen 20.000 subunidades. Que si NCT 1, 2, 7 es NCT Dream, Wavy, que es la versión china. Tienen de todo. A mí me gustan, de verdad, me gustan mucho las canciones como Kick It, de verdad, o sea, tienen mucho talento, pero a mí se me escapan. Pero yo aquí tengo un problema. Respeto a Taeyeon mucho, respeto a Boa muchísimo, obviamente, pero tú no pondrías a una ginecóloga a ver oídos, ¿verdad? Y no pondrías a un otorrino a ver vaginas. Pues entonces yo creo que a lo mejor si estamos jugando EAs de baile callejero, que se dice, ¿por qué no cogemos coreógrafos y especialmente coreógrafas que se hayan movido en ese mundo? Obviamente tienen mucho talento y eso no lo quita nadie, pero creo que hablaremos más luego por una concursante que sabéis quién es. Solo porque tienes talento en el baile no significa que tienes que saber de todos y cada uno de los estilos de baile que hay en el mundo. O sea, tú puedes ser una crack con el ballet y no tener ni puta idea de hip hop, o ser una crack en el hip hop y no tener ni puta idea de ballet. Y además me huele muy mal que SM nunca se ha llevado especialmente bien con Mnet. Han tenido sus más y sus menos. También es verdad que SM ha tenido sus más y sus menos con todo el mundo. Pero que los 3 jueces sean de la compañía SM... ¿no huele raro? Hay 8 equipos. Voy a hablar un poquito de los equipos, voy a explicar un poquito cada uno, sus estilos y tal. No puedo hablar de todas las bailarinas, es que tengo que hacer vídeos más cortos. Tenemos el equipo YGX, que es parte de la compañía de YG, es una subdivisión. La jefa es Lee Jung, que ha coreografiado para todo el mundo. O sea, pensar en alguien, y esta chiquita ha trabajado con ellos, pero sobre todo con Twice en los últimos comebacks. Pero yo creo que si tenemos que remarcar algo de la carrera de Lee Jung, porque fue un antes y después en el K-pop, y no acepto discusión sobre esto, es... hombros de Hyunjin. Es mucho más complicado de lo que parece. Mucho más complicado. ¿Quién no ha intentado hacerlo de los hombros en su casa? Tienen un estilo que no es muy siguiendo las tendencias, y también lo entiendo porque claramente ella está creando las tendencias ahora mismo en el K-pop. Y yo creo que lo más remarcable de este grupo es que tienen a la única big girl del programa, que se llama Gel, y si no sabéis lo que es el Girl B-Boy Style, es una maravilla. Para que nos entendamos, ¿sabéis estos que ponen la cabeza en el suelo y se levantan y pegan volteretas? Eso es un estilo que no le gustan que les llamen breakdance. Entonces es un estilo que empezó a finales de los 60 en el Bronx, sobre todo jóvenes que bailaban durante el break que hacía el DJ, y tiene unos cuantos movimientos y combinaciones, y tienen diferentes estilos dentro de lo que es B-Boy y Big Girl. Luego está el equipo La Chica, que es mi favorito. Originalmente está compuesto por 3 bailarinas, Gabi, Ryan y Simis, que son las bailarinas principales de Chungha y han hecho la mayoría de sus comebacks. Chungha es conocida por sus bailes. Yo creo que todo el mundo conoce los bailes de Chungha y conoce a Chungha por sus bailes. La audición de Chungha en Produce 101, ¿vosotros la veis en bucle o sois personas normales? No, lo digo porque es que yo desde 2016 que salió Chungha bailando, le dijeron, ¿puedes improvisar algo? Y ella dijo que si puedo improvisar algo, tengo en bucle esa actuación. No defrauda nunca, no defrauda nunca. Esto era mucho más oscuro de lo que esperaba. Le cagao. La cagué. Ellas han trabajado y han coreografiado para un montón de gente diferente. Sobre todo últimamente han trabajado con CL, han coreografiado Next Level de aespa. También han trabajado con Twice en su comeback, en su mejor comeback japonés, que es Perfect World. No acepto discusiones. Han trabajado con CLC en su mejor comeback, que es Helicopter, con Car, con Taemin. Es que es lo que decían, cuando piensas en La Chica piensas en K-pop, y es verdad.
verdad. Yo creo que después está el Team Want. Vamos a meternos en problemitas con esto. Lo más relevante de este grupo es que en él está una ex integrante. Aún duele decir que se han separado. Bueno, una integrante del grupo IZ*ONE, Lee Chaeyeon, que es la hermana de... Y es una persona muy conocida porque participó en 16 para elegir a las miembros de Twice, presentó a Produce 48, ganó, salió parte del grupo IZ*ONE y era la bailarina principal. Volvemos al... Hay una diferencia entre ser buen bailarín y valer para todos los estilos de baile. Obviamente, Lee Chaeyeon es una gran bailarina, no creo que nadie lo esté discutiendo. El problema viene con que no está al nivel de sus compañeras, porque no tenga talento, sino porque simplemente no ha tenido el mismo bagaje, no ha participado en las mismas competiciones, no tiene la agresividad que tienen las otras, no se ha movido en los mismos mundos que las otras. Y es normal, es completamente normal que ella se sienta fuera de su elemento, porque lo está. Pero es que no hay nada malo, o sea, no hay nada malo en decir... Yo soy una bailarina que sigue coreografías y yo soy una cantante que baila y punto, o sea, no hay nada de malo, ni eres mejor ni peor, ni eso te hace que las demás tengan más talento, para nada, o sea, me parece de verdad que es una de las idols más talentosas que tenemos. Ella y su hermana creo que son de lo mejorcito que hay ahora mismo en el K-pop. Es que se siente un poquito que está como el corderillo que van a sacrificar. Y que la traten así, no sé, a mí me duele muchísimo y creo que se podría haber evitado algunas situaciones, pero que da mucha audiencia a Mnet, porque nos encanta destrozar los sueños de la gente y destrozar a las personas, Mnet. No voy a superar ciertas cositas que han pasado en Girls Planet 999, en Produce 101, en Produce 48 y sobre todo en Kingdom. Ya hablaremos. Después está equipo Cock and Butter. No he podido encontrar mucha información de ellas, pero si tuviera que destacar a una, destacaría a Gaga, que yo creo que es una luchadora increíble. O sea, verla bailar es... ¡Uf, qué regalo! Luego tenemos al equipo Proudmon, donde las más destacables son la líder Mónica y Lip J, que son unas reinas. Tienen un estilo mucho más contemporáneo y sobre todo son especialistas en wack. Estilo muy parecido al Vogue, pero es mucho más preciso, que se inició en los años 70 en las comunidades LGTBQ, en las comunidades afroamericanas y latinas de Los Ángeles. Después tenemos al Team Hook, que a mí personalmente no me gusta. No porque no tengan talento, obviamente tienen muchísimo talento, si no, no estarían ahí. No me gusta que la capitana Aiki, muy talentosa, hace muy buenas coreografías. Como son sus estudiantes, creo que no están al mismo nivel. Sí para seguir coreografías, pero no para las batallas, porque es diferente. Y lo que no me gusta sobre todo son ciertos comentarios que ha tenido Aki sobre sus compañeros. Equipo Cock and Butter y equipo La Chica tienen un estilo que se puede definir como sexy. Puedes hacer comentarios como: es que se creen que por quitarse la ropa es sexy. Pues se quitan la ropa que les da la gana, Aiki. Esos comentarios sobran, sobre todo entre mujeres. Luego está el Team Holly Bang, que está capitaneado por Honey J, que es una bailarina que es muy amiga de Jay Park. Y luego tenemos el equipo Wavy, que ha sido el primero, spoiler, ha sido el primero en irse, que la capitana es Nose, o Nus, o no sé cómo se produce. Esa bailarina guapísima, qué barbaridad. Esto es algo que todo reality lo tiene, son todas demasiado guapas. O sea, Mnet se piensa que me puede dar un reality de gente guapa bailando bien y que mi salud mental esté bien. No estoy bien, no me puedo centrar. Es la bailarina guapa de Kite. Había hasta fancams de ella. Han trabajado con Tai, con Taemin, pero les falta calle. Les pasa lo mismo que a Chaeyeon. Esta gente va de huello. Esta gente va a la yugular. No es que les falte talento, les falta. El primer error que yo creo que selló su destino. Nus eligió a Mónica. ¡A Mónica! Que tiene una mala hostia. Esto también es un reality de estrategia. Creo que tiene que haber un punto de estrategia. Vale, a lo mejor tú piensas que Mónica ha sido la peor. Si no te digo que no, pero ¿era inteligente elegirla? ¿Cuál era el equipo que tenía menos puntos en ese momento haberla elegido? Fue mucho más honesto. Y no te digo yo que no. Pero te has ido a tu casa. Por ahora solo ha habido 3 misiones, porque a día de hoy solo hay 4 episodios. La primera misión ha sido el No Respect, donde tenían que elegir a una bailarina por la que creían que podían ganarle y hacer una batalla 1 a 1, y destrozaron a Chaeyeon. No porque no tuviera talento la chiquita para medirse a ella, sino porque no había hecho batallas de ese tipo. Aquí hay un problema añadido, que es: esto es un tanque de tiburones. Si huelen la sangre, van a ir a por ti. Si te ven llorando y ven que te pueden ganar, van a ir a por ti. Y esto nadie se lo ha dicho a Chaeyeon. Y yo creo que tendrán que haber visto venir que esto iba a pasar. Y usar a Chaeyeon como audiencia y como reclamo para luego destrozarla me parece cuanto menos deleznable. Mírala a ella. Cervantes.
usando palabras. Lope de Vega. Que me den una letra en la Real Academia. Quiero la A. La segunda misión consistió en dividir en 5 categorías a los diferentes miembros de los grupos. Los líderes iban una, tal, y tenían que hacer unas coreografías con unas canciones. Elegían la coreografía y elegían a la bailarina principal. ¿Qué pasa? Que podías elegir tu coreografía, pero no ser tú la bailarina principal, y eso era drama. Para mí, el grupo que más me gustó fue el capitaneado por Ryan de la chica, que tenía también a Yel. Me pareció que el diseño era muy diferente, muy chulo. La última misión que se ha hecho hasta ahora, que es las 4 reinas del K-pop, se ha llamado, en el que cogían a... ¿Sabéis? En Produce 101, en Produce 48 y ahora en Girls Planet 999, dos equipos cogen la misma canción y la cantan igual, a ver cuál de los dos gana. Pues esto es lo mismo. Es que literalmente lo han hecho igual. YX contra One con canciones de Boa, y han sido listísimas las YX. Listísimas. O sea, tenían que hacer una parte de la coreografía que el otro equipo copiara. Y YX, ya que tenían a la única Beagle, pues a toda hostia y él. Que hiciera cosas, que pegara volteretas. Y claro, las Wands han visto aquello. Luego teníamos la chica versus Holly Bank, que hacían las canciones de Jessie, y se notaba mucho que la chica estaba en su terreno. Ella se mueve en el mundo del K-pop, en hacer... A mí me flipa la coreografía que hicieron para Jessie. Creo que el vídeo es maravilloso y podrías ver a un grupo de K-pop haciendo eso. Holly Bank también, obviamente, son muy buenas, técnicamente son maravillosas, no fueron inteligentes. Aquí vemos otra vez lo de la estrategia. Métele cosas de K-pop, aunque no te guste, chico, dale. Con Canvater contra Hook, con Hyuna, y me decepcionó bastante con Canvater. Creo que esperaba muchísimo más de ellas y se quedó algo mediocre. En cambio, Hook hizo una coreografía muy chula, un diseño muy chulo. El dato de las pelucas estuvo muy guay. Ver a Psy. Si lo sabéis, Hyuna es parte de la discográfica de P-Nation, que la lleva Psy, el de Gangnam Style. Si no lo conocéis, o sea, ese señor es mucho más que el Gangnam Style, por favor. Y luego teníamos a Proudmon y Wavy. Bailaron canciones de CL. La barbaridad que hizo Proudmon. Wavy creo que les faltaba un poco de energía. Les falta calle. Les falta ver realities de net. Tú para estar en los realities de net tienes que hacer 3 cosas. No cagarla mucho en las actuaciones, crear drama y tener una historia. Si no vota el público, hazte el villano. ¿Qué más da? Te van a sacar más. ¡Líala! ¡Líala! Pero no vayas al buenismo de no, es que tengo que ser honesta y Mónica. ¿Para qué? ¿Te has ido a casa? ¡Sé lista! También te digo, esta chica ha bailado con Kai y Taemin. Esta chica se ha pasado la vida. Yo estoy en mi cuarto haciendo vídeos para YouTube. No sé quién para discutir las acciones de una persona que ya lo ha logrado todo lo que yo quiero en la vida, así que... Esto es todo lo que hay de Street Woman Fighter hasta ahora. Iré haciendo updates. Creo que me esperaré, no creo que haga cada episodio un update, pero voy a ir haciendo vídeos de realities de net. Y nada, suscribiros. Casi tiro el micro. Suscribiros, darle a like y seguirme en mis redes sociales. Es a_an_date_art en Instagram. Hago maquillaje y ahora que se viene octubre voy a hacer un maquillaje de Halloween cada día. Pero bueno... He vuelto a dar al micro. Espero que os haya gustado porque, mira, voy a acabar esto rápido porque voy a cargar el micro en algún momento. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros. Ya he dicho eso. Voy a acabar esto rápido que me voy a acabar. Es que me voy... ¿Por qué no me está saliendo este outro? Mira. Bye.